Damos inicio a Tu Salud, Tu Familia en esta edición especial desde la ciudad de Nueva York. Así es, hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Dravet, una forma rara y grave de epilepsia de origen genético que suele comenzar en la infancia, generalmente antes del primer año de vida. Y la razón por la cual estamos aquí en Nueva York es que estamos siguiendo la historia de una familia que tiene que viajar desde Guatemala aquí a Nueva York para que su hijo reciba el tratamiento adecuado. Por ser una condición extraña y poco conocida, muchas veces en nuestros países de origen no hay información suficiente, tecnología para diagnóstico y tratamientos adecuados para que estos casos salgan adelante. Así que por eso hoy en Tu Salud, Tu Familia les traemos la historia de la familia y la lucha que ellos tienen todos los días para que su hijo reciba el tratamiento adecuado. Entrevistas con expertos, mitos y realidades y mucho más. Ahora damos paso a Tu Salud, Tu Familia, tu historia. Sí, nos ha tocado días de no saber qué hacer. Días que hemos pasado de un Airbnb al otro y decir, ya no tengo dinero para pagar un Airbnb, ya no puedo, nos regresamos. El síndrome de Dravet es una forma rara y grave de epilepsia que generalmente comienza en la infancia temprana. Regularmente aparece en el primer año de vida con convulsiones prolongadas. Mateo fue diagnosticado con síndrome de Dravet. Como lo hemos mencionado durante el programa, pues definitivamente es una enfermedad rara que no todo el mundo conoce. Mucha gente, estoy segura, que ni siquiera ha escuchado qué significa Dravet. Cuéntanos cuál ha sido tu historia. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que Mateo tenía esta condición? Bueno, pues Mateo tenía 3 meses, a punto de cumplir 4, estaba por bañarlo y al empezar a ducharlo tembló, lo que para mí fue un escalofrío por frío, según yo era por el agua, mala temperatura del agua, y ahí empieza lo que es su primera convulsión sin parar. Para esta madre de familia, uno de los momentos más difíciles fue ser testigo de ver cómo la vida de su pequeño se apagaba. Mateo empieza a sudar horriblemente todo su cuerpo y empieza su segunda convulsión. Esta le duró 43 minutos. Esa fue de las peores porque llegamos a un hospital donde no había área pediátrica, entonces tampoco tenían los utensilios para poderle encontrar vena ni nada así por falta de recursos, y es declarado muerto. Pierde conocimiento, película de terror, ¿verdad? Así que se pone todo en blanco, puro película. Y mi hijo declarado muerto ahí. Segundos después, mi mamá y yo, que éramos las que estábamos en el hospital, empezamos a decir su nombre, Mateo, 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 y Mateo regresa en sí. Y de ahí no les quedó otra opción que el dejarlo todo atrás para salvar la vida de su hijo. Y bueno, empacamos y nos venimos. Agarro al chiquitín, me vengo con mi mamá a hacerle estudios a Mateo. Y por medio de estudios genéticos es que nos enteramos que tiene una mutación en este gen que conduce los canales de sodio, y es por eso que está convulsionando. Nos regresamos a Guatemala a seguir, según nosotros, nuestra vida normal, y ya con un kit un poco más especializado de emergencia, por si Mateo tiene una emergencia, una convulsión, y se le hace cierto tiempo más largo, pues agarrar el kit de emergencia, aplicarlo para llegar a un hospital y poder parar su convulsión. Así lo hacemos. Sin embargo, Mateo cae en un paro respiratorio. Es la primera vez que es intubado en su tercera convulsión. Su convulsión duró 15 minutos, pero intubado. Esa fue la primera vez que fue intubado. Los médicos volviéndose locos porque no sabían qué hacer en Guatemala. Me tocó llamar de Guatemala al médico de aquí de Nueva York para preguntarle qué hacemos, cómo lo hacemos, qué sí se puede y qué no se puede con un síndrome como el que Mateo esté diagnosticado. Venimos a su segundo chequeo a Estados Unidos y acá le da lo que es ya la fase de las convulsiones muchísimo más severas. Tiene una convulsión por más de 1 hora y media, donde intentamos por todos lados intentar parar la convulsión y no la paraba nada. Ahí sí que shot
después de shot de diazepam, de todos los medicamentos posibles y no paraba. Cayó en fallo respiratorio otra vez, tuvo que ser otra vez intubado y fue duro, eso fue antes de que cumpliera 1 año. Está inducido al coma y nos dicen que las próximas 24 horas del coma eran críticas porque tenía que responder. Ya no tenía medicamentos en su sistema y él tenía que responder, solo que no estaba saliendo al coma. No solo pasaron 24, pasaron 9 días Mateo en coma, sin poder regresar, sin poder nada, no regresaba en sí. Y 2 días antes de su primer cumpleaños, regresó, de la nada. Mateo depende ahora de 5 medicamentos diferentes, tiene terapias diarias y una dieta muy especial. Duro, durísimo. La verdad es que ver a un hijo así, yo jamás me lo imaginaba. Yo soñaba con ser mamá y soñaba con tener 5 hijos y todos sanos, obviamente. En ningún momento nos esperamos un caso así. Le dio neumonía en ese momento, me estuvo hospitalizado por eso. Y de ahí nos dicen, Mateo no se puede regresar a Guatemala. Al dejarlo todo en su país natal, ahora Mateo y su madre dependen del apoyo de fundaciones para salir adelante. Vivimos a 3 cuadras del hospital de Mateo, en la casa de Ronald McDonald aquí en Nueva York. Eso es lo que nos ha dado la oportunidad de poder estar acá, porque definitivamente costear una enfermedad así en una ciudad como Nueva York, pues no se puede. María Andrea, de toda esta historia, que es una historia que nunca te imaginas que la fueras a vivir, ¿cuál ha sido el momento más difícil que tú puedes decir de todo este proceso? Nunca se me va a olvidar este día, este momento. Buena pregunta. Definitivamente el estar en una cama de emergencia y ver cómo se apagan todos los monitores porque mi hijo está muerto. Después de una convulsión y después de no saber qué hacer y no hacer nada, bueno, su hijo se murió. ¿Cómo se para uno de eso? ¿Cómo reacciona? Yo no podía, solo lo miraba y los monitores. Ese ha sido de los momentos más duros. Creo que dejar la vida, ponerse a uno a un lado todos los días. Me ha tocado dejar familia, mi matrimonio, mi trabajo soñado, haber estado en un nivel en todo aspecto muy plena, muy tranquila, y de la noche a la mañana decir, bueno, se acabó todo. Se acabó todo, se acabaron las comodidades, se acabó la compañía, amistades, toda mi vida en sí, y decir, bueno, sacar adelante a este chico. Esta condición no tiene cura. Lo que se busca es reducir la frecuencia e intensidad de las convulsiones, aunque a veces estas traigan episodios difíciles y traumáticos. Lo lastimamos. Entonces, eso, la impotencia de no poder hacer nada ante una convulsión. Mateo tiene momentos en los cuales está bien, sale de su convulsión y vuelve a caer en la misma convulsión y se queda con carita de pánico, de ayudarme. Ahorita ya que ya tiene 2 años, ya lo siente, ya se entera, entonces eso me mata. No poder ver esa imagen de mi hijo sin poder hacer nada, creo que es de los momentos más de impotencia. De los momentos más impactantes vinieron los de emergencia a atenderlo y sacaron literalmente un taladro y le taladraron la rodilla. O sea, si de la nada fue abajo de la rodilla para poderle meter un medicamento para que parara la convulsión, porque la convulsión no paraba. Ese momento sí sentí que me desmayaba. Fue el primer momento en el que sí estuve a punto de perder el conocimiento. En todos los procesos de mi hijo, Mateo ha convulsionado más de 10 veces. Ha sido intubado 7, de las cuales cada una con sus complicaciones.
María Andrea, ¿y qué te dicen los médicos respecto al futuro de Mateo? Íbamos muy bien. Mateo logró pasar ciertos tiempos, 3 meses, 4 meses sin ninguna convulsión y estaba perfecto. Ha tenido sus altos y bajos. Mateo empezó a caminar relativamente bien al año, un poquito más adelante del año. Sin embargo, una convulsión hizo que dejara de caminar. Ahorita vuelve otra vez a caminar. Y el futuro que nos depara, pues ahorita estamos en un momento bien crítico porque después de pasar cierto tiempo sin convulsiones, Mateo ha empezado a convulsionar todas las semanas. Aparte de los 5 medicamentos, tiene un dispositivo que se llama VNS, que es estimulador del nervio vago, para lograr controlar las convulsiones, que todavía no se les logra parar y controlar. Es una condición de por vida. Pero María Andrea sabe que no está sola en esta lucha. Mi máximo pilar ha sido mi mamá en todo momento. Ha sido ver cómo ella también ha puesto su vida a un lado por decir, bueno, tenemos que sacar a este niño adelante como sea. Tengo muchísima fe en que va a llegar el día que vamos a decir, agarramos nuestros paquetes y nos regresamos a Guatemala a ver a toda la familia, a conocer a gente que está orando por nosotros, a gente que ni siquiera conocemos, que ama a mi hijo, a tomarnos la foto familiar que tanto deseo con todos los primos, yéndolo a dejar a la casa de la abuela para probar ciertos sabores diferentes, o bisabuela, bueno, también. Creo que eso es la esperanza de que un día va a pasar, que estoy segura de que eso va a pasar. Sin embargo, al tratarse de una enfermedad rara, es una enfermedad poco conocida, de escasos recursos y ayuda para quienes la padecen. Es increíble que hay una fundación de Dravet en España que está intentando recaudar 500 euros al mes para un laboratorio y que no logren tener 500 euros para el laboratorio para investigar esta enfermedad. Es triste ver cómo hay gente que no apoya a estas enfermedades raras. Entonces, ¿qué vamos a hacer para salir de ellas? Yo no puedo dejar a mi hijo con una niñera, por ejemplo. Entonces, ¿quién me ayuda a mí en todo el proceso de mantener a mi hijo si yo no puedo trabajar porque tengo que estar con mi hijo? Porque nos ha pasado muchísimas veces que está con alguien y esa persona se paraliza. O sea, ve a Mateo convulsionar, yo siempre he estado con él, pero ok, llama al 911 o pasame el kit de emergencia, y la gente está completamente en shock, porque sí es muy fuerte la imagen. Entonces, ¿qué pasa con la vida de todas las personas y la ayuda psicológica también que necesitamos los que cuidamos a estos niños, ¿verdad? Entonces, siento que hacer conciencia de todo eso es importante. Hacer un llamado a fundaciones, a organizaciones que se fijen en esas enfermedades raras, en esas enfermedades huérfanas. Enfermedad huérfana, pero esta madre nunca se dará por vencida. ¿Y cómo no? O sea, se lo debo a Mateo, se lo debo a todas las veces que se ha caído, a todas las veces que ha entrado a un hospital y sale fuerte. Yo digo, ¿cómo un niñito de 2 años puede y está luchando por mí? ¿Cómo no devolvérselo de la misma manera? Duele y cuesta y es difícil y no te digo que no me he caído muchas veces y que he querido decir, nos regresamos y que pase lo que tenga que pasar, pero no, este gordito lo vale. Andrea Zarralde, para tu salud, tu familia. Llegamos al punto de nuestra primera pausa, pero al regresar, más información para ustedes sobre el síndrome de Dravet desde aquí de Nueva York en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que entre el 85 y 90% de los niños con síndrome de Dravet tienen algún grado de discapacidad intelectual que varía en severidad?
El síndrome de Dravet se caracteriza por ser una forma grave de epilepsia con convulsiones frecuentes y prolongadas, difíciles de manejar. Entre otras características están las dificultades del desarrollo cognitivo y motor. También hay casos en donde los niños con Dravet experimentan retraso en el desarrollo. También pueden tener problemas de comportamientos. Algunos niños pueden desarrollar trastornos de conducta y problemas de comunicación y alta sensibilidad a factores ambientales, ya que las crisis convulsivas pueden ser provocadas por fiebre, cambios de temperatura, luces brillantes o patrones visuales. Debido a su gravedad, el síndrome de Dravet requiere un equipo médico multidisciplinario y apoyo constante para los pacientes y sus familias. En la comunidad hispana, el síndrome de Dravet enfrenta desafíos particulares debido tanto a la complejidad del trastorno como a factores sociales, económicos y culturales que pueden dificultar el acceso a un diagnóstico y tratamientos adecuados. Algunos de los retos específicos incluyen barreras de acceso a servicios médicos especializados, el acceso limitado a especialistas, porque la epilepsia compleja como el síndrome de Dravet requiere neurólogos pediátricos especializados. Sin embargo, en muchos países hispanos o comunidades con pocos recursos puede ser difícil acceder a estos especialistas. Por último, confirmar el síndrome de Dravet suele requerir pruebas genéticas que pueden ser costosas e inaccesibles en algunos países de habla hispana. Esto puede retrasar el diagnóstico y el inicio de un tratamiento adecuado. Para las familias hispanas afectadas por el síndrome de Dravet, conocerse, conectarse con organizaciones de apoyo y grupos en línea puede ser muy útil. Además, organizaciones internacionales de epilepsia y Dravet han comenzado ya a crear materiales educativos en español, ayudando a las familias a comprender mejor el trastorno y sus opciones de tratamiento. Gracias por estar aquí en el segmento de avances médicos. Como siempre les digo, la anatomía es muy importante que la entendamos para que sepamos lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Hablando de la epilepsia en particular, esto tiene que ver con las señales eléctricas que empiezan en nuestro cerebro y se va a todo nuestro cuerpo para que hagamos cualquier función que usted piense, caminar, que respiremos, la digestión, que nuestro corazón lata por sí mismo, que movamos las manos. Y esto ocurre de la siguiente forma. Como ustedes pueden ver aquí en mi pantallita, les estoy mostrando lo que es una célula de las neuronas. El cuerpo de la neurona que está aquí, estas puntas son los dendritos. Aquí reciben la información de otras células. Ya que la célula, la neurona, recibe la información, ella va a determinar qué hacer con esa información. Si es información real o no. Ya que determina la reacción, pasa una descarga eléctrica a través de la axona y llega a los otros puntos terminales de la célula. Al hacer esa comunicación, ustedes pueden ver aquí, ya cada célula entre esta sección donde está la parte final de una célula y la parte que empieza de la próxima célula, esa conexión, ese espacio es muy importante. Ahí hay mucha información de muchos reactivos que comunican para que cada punto de señal eléctrico transcurse a través de todo el cuerpo a un punto final, que puede ser, como les digo, aquí están los músculos, ojos, corazón, parte digestiva, etc. Ahora, si ustedes se imaginan lo que les acabo de explicar, que es todo muy controlado, una orquesta muy bonita de información que fluye de un punto a otro. En un paciente con epilepsia, esa orquesta está destrozada. Es también, imagínense, una tormenta eléctrica de tanta información que fluye que el cuerpo no sabe qué hacer, y por eso empezamos a ver las cargas eléctricas que se conoce ya como un ataque epiléptico. Ahora, hablando de los avances médicos, especialmente ahora en el síndrome de Dravet, como vemos en nuestro caso el día de hoy, fenfluramina es un medicamento que se está tratando de utilizar porque actúa en los receptores de la serotonina. Aquí tratamos de ver en ese espacio que les mostré, en las neuronas, para ver si podemos disminuir o mejorar la comunicación entre las células. También hay otro medicamento que fue aprobado
en el 2018, que es Epidiolex, que es un medicamento el cual actúa en los receptores de la proteína G, que también actúa a nivelar esa comunicación entre las células. ¿Saben que este medicamento también se conoce como el CBD? Sí, estamos hablando de la marihuana, porque es una concentración especial medicada para tratar de reducir la hiperactividad en las células, en las neuronas, para tratar de prevenir los ataques epilépticos en los niños. Por favor, tengan en cuenta la importancia de un estudio clínico, y si ustedes tienen la oportunidad de participar en un estudio clínico como este, por favor, háganlo. Hoy tengo el honor de hablar y conversar con el doctor Rubén Posadas, no solo porque es un médico guatemalteco igual que yo, sino porque es una eminencia en su especialidad, neurólogo pediatra, reconocido a nivel nacional e internacional. Doctor Rubén Posadas, bienvenido a Tu Salud, Tu Familia. Muchas gracias, doctora. Igualmente, para mí es mucho gusto estar aquí con ustedes y agradecerles la oportunidad que me dan para poder platicar con todas las personas hispanoparlantes de los Estados Unidos. Doctor Posadas, hoy estamos hablando acerca del síndrome de Dravet, que es un síndrome convulsivo y es una enfermedad muy rara. Cuando a un padre se le diagnostica que su hijo tiene un síndrome convulsivo, ¿cómo podemos diferenciar esta enfermedad de las otras enfermedades que también causan convulsiones? Sí, claro. Como usted lo dice, doctora, es una enfermedad rara porque esto quiere decir que sucede un caso por cada 16,000 nacimientos en cualquier parte del mundo, porque esto puede suceder en cualquier lugar. Definitivamente tiene uno que tratar de llegar a un diagnóstico exacto para poderle decir a los padres cuál va a ser la diferencia entre una convulsión común y corriente y el síndrome de Dravet. Nosotros nos damos cuenta que nos vamos a enfrentar probablemente a un cuadro de este tipo cuando los niños inician con convulsiones febriles a muy temprana edad, por ejemplo, antes de los 6 meses. Si estas convulsiones son muy largas y cada vez que el paciente tiene un proceso infeccioso entra en convulsiones, muchas veces de control difícil, que tienen que llegar a urgencias, que les tienen que dar muchos medicamentos para tratar de controlarlos, entonces nosotros ahí ya vamos pensando que el paciente podría tener una encefalopatía de tipo Dravet. Sabemos que se conoce muy poco acerca de esta enfermedad. En países como los nuestros, en América Latina, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para los padres? Sí, en efecto se conoce muy poco de este síndrome, y en América Latina hasta hace un par de años nos costaba mucho hacer el diagnóstico exacto. Sin embargo, ahora en América Latina, o por lo menos aquí en Guatemala, ya contamos con la posibilidad de enviar pruebas genéticas. Usualmente las enviamos a los Estados Unidos, y entonces ahí nosotros podemos confirmar o descartar este síndrome, porque si se recuerda, este síndrome tiene una mutación genética específica que se conoce como la SC1A. Este tipo de mutación genética está en aproximadamente el 90% de los casos de los pacientes que tienen el síndrome. Ahora, hablemos un poquito acerca de la esperanza y cuál es la expectativa de vida para estos pacientes. Bueno, el pronóstico, doctora, en realidad el pronóstico cuando uno diagnostica a un niño con síndrome de Dravet no es bueno. O sea, se sabe que estos niños van a tener siempre algún grado de retraso en el desarrollo neuropsicomotor. Esta no es una enfermedad que verdaderamente vaya a matar al niño, diciéndolo de esa forma, sino que la mortalidad, o sea, los casos que nosotros vamos a tener que usualmente fallecen por este tipo de enfermedad es más o menos un 15%. Eso quiere decir que de 100 niños, 15% pueden fallecer. Usualmente se pueden fallecer de un neumotécnico que se llama SUDEM, que son muertes agudas no esperadas en pacientes que tienen convulsiones epilépticas, pero también pueden fallecer por complicaciones de un estatus epiléptico, pueden fallecer por aspiración de sus propias secreciones o vómitos alimenticios cuando tienen una crisis.
Esas son las causas de fallecimiento usualmente de los pacientes con síndrome de Dravet, las cuales entonces, vuelvo a repetir, están en torno del 15%. El restante no fallecen, pero sí van a tener problemas de índole intelectual, van a tener problemas de índole motor y van a tener problemas inclusive de índole ortopédico, en los cuales los pacientes pueden tener algunas alteraciones ortopédicas propias de la misma enfermedad y algunos pueden compartir síntomas de lo que se conoce como el trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias, doctor Rubén Posadas. Se lo agradezco mucho. Gracias a usted. ¿Sabías que se estima que el síndrome de Dravet afecta aproximadamente 1 de cada 15.000 a 20.000 niños nacidos vivos a nivel mundial? Ahora continuamos el segmento de mitos y realidades con la doctora Audrey. Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Las personas con síndrome de Dravet no pueden tener una vida totalmente independiente. ¿Ese es un mito o una realidad? ¿Qué creen que aprendieron el día de hoy? Lamentablemente, esto es una realidad. Algunos pacientes con Dravet pueden desarrollar cierta independencia. Muchos requieren apoyo constante en las actividades diarias. Los problemas de movilidad, las discapacidades cognitivas, los problemas de comportamiento y el riesgo de convulsiones repentinas limitan la autonomía en la mayoría de los casos. Sin embargo, con la ayuda adecuada, pueden llevar una vida lo más plena posible dentro de sus limitaciones. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos del síndrome de Dravet en esta edición especial desde la ciudad de Nueva York. En Estados Unidos y Europa se calcula que la incidencia anual está entre 0.4 y un caso por cada 10.000 nacimientos. La incidencia y prevalencia específicas en países de habla hispana no están bien documentadas, aunque se considera que estas cifras son consistentes a nivel global. Así que si necesitas más información sobre este tema, llámanos al número que está en pantalla, que es el 1-833-904-8783. Síguenos a través de las redes sociales y recuerden la importancia de participar en un estudio clínico, como se dieron cuenta el día de hoy en esta edición especial, ya que si no participan, no vamos a poder desarrollar tratamientos nuevos para estos pacientes. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana.